Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Bienvenidos, estimados oyentes, a este primer capítulo de un podcast destinado a hablar de Rusia, Europa Oriental, geopolítica, cultura, arte y lo que vaya surgiendo. No nos vamos a tomar demasiado en serio porque la vida y sus miserias ya nos ponen luego en nuestro sitio, así que vamos a intentar al menos pasarlo bien y escuchar, eso sí, a la gente que sabe. Hoy trataremos varios temas: Rusia, Ucrania, Trump en la Casa Blanca, nuevas publicaciones literarias y, entre tanto, nos iremos de viaje a Alemania. Nuestro primer invitado para este podcast es, ante todo, un buen tipo, un excelente fotógrafo y un conocedor como pocos de la realidad sobre el terreno en Ucrania. Y no solo en Ucrania, a mí no se me ocurre otro reportero que conozca tan bien como lo hace él la realidad de la pequeña República de Moldavia. En estos dos países, Ucrania y Moldavia, nuestro invitado ha pasado largas temporadas y los ha conocido de punta a punta. Evidentemente, habla el idioma. Él es Diego Herrera, fotoperiodista. Diego, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Que sé que has tenido unas jornadas muy complicadas. Pues mira, fui a una posición de pilotos de drones en dirección Toretsk, cerca de Gorlovka. Y bueno, estábamos pues a unos 4 kilómetros en un sótano. Y bueno, pues todo iba normal en principio. Volaban y estaban lanzando provisiones para soldados de infantería. Y de repente pues empezaron a bombardearnos con la artillería. Y de la artillería pasaron a los drones FPV, estos que son en primera persona y llevan incorporado pues munición como puede ser de RPG, ¿no? Y bueno, pues impactó uno justo en la puerta y bueno, pues ahí decidimos un poco cerrar de nuevo el agujero de este sótano para que si venía otro, pues para que no pudiera entrar, ¿no? Y el caso es que estuvimos esperando, no venían. Y para hacerlo un poco mejor, pues los soldados que estaban conmigo salieron de este sótano y se fueron a una casa que había al lado a coger una puerta para poder tapar bien la entrada, ¿no? Y pues justo en ese periodo de tiempo apareció el segundo dron FPV. Claro, yo me había quedado dentro del sótano y bueno, pues poco a poco oía como ese sonido tan característico de los drones se iba acercando cada vez más, más y más y bueno, pues yo pensaba que me iba a morir ahí porque al final, como todo el mundo seguramente haya visto cómo ha evolucionado esta guerra, ahora se ven un montón de vídeos de estos drones en primera persona que impactan sobre personas de una forma, o sea, totalmente precisa. Y bueno, pues yo ya me temía lo peor y tuve suerte de que el dron explotó justo en las escaleras de entrada a ese sótano, pero bueno, que no dejó de caerme pues un poco de escombro y bueno, ya ahí pues pude salir y nos refugiamos ya todos en otro sótano hasta que poder pedir la evacuación y bueno, pues fueron 13 horas luego después de esto que pues bueno, nos estuvieron también bombardeando con artillería y bueno, pues un poco de angustia, ¿no? De a ver si salimos de aquí, ¿no? Pero bueno, finalmente pues nos evacuaron y bueno, pues después de la adrenalina de eso viene como la satisfacción, ¿no? de que sigues vivo. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo un reportaje, un fotoreportaje? ¿Esto era un proyecto más largo? ¿Para quién estabas trabajando? ¿Qué estabas haciendo allí en el momento de este ataque? Sí, estaba haciendo un fotoreportaje para la agencia Anadolu, la agencia turca, pero además, pues en este viaje he empezado a hacer algo de vídeo porque quiero recopilar bastante material de vídeo para poder en un futuro pues hacer un pequeño documental de esta guerra, ¿no? Y bueno, pues no salió del todo. Hice alguna grabación que la verdad que tienen
pues valor, sobre todo por todo lo que vivimos, pero bueno, me quedé un poco a medias porque no me dio tiempo a mucho más. Tú llevas trabajando en la zona mucho tiempo, pero sobre todo llevas metido en las trincheras más que la mayoría de los reporteros que trabajan por allí. Ahora, con la actual situación geopolítica, ¿cómo llega la soldadesca a este tercer año del comienzo de la invasión a gran escala? Bueno, por aclarar una cosa, que bien tú sabes, no son 3 años, sino que son 11 ya, o sea, va a hacer 11 años que hay guerra aquí. Sí que es cierto que fue un conflicto congelado durante un tiempo, pero aquí hay soldados que llevan combatiendo ya casi, pues eso, 11 años. Y bueno, pues la situación es un poco complicada a nivel moral, ¿no? De los soldados, de los que llevan desde el principio y los que han sido movilizados a posteriori, ¿no? Porque sobre todo la situación en el frente no es buena. Desde hace más o menos, desde junio de 2024, las tropas rusas han ido avanzando por periodos. Ha habido periodos que han avanzado muy rápido, otros algo más lento. Ahora parece que se ha estabilizado otro poco también, pero no deja, la gente no deja de ver que siguen avanzando y pues que no quieren, que mucha gente no quiere combatir también a raíz de que la guerra ha evolucionado en el sentido de que antes era artillería, como podría ser la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero la tecnología ha llegado y los drones es una auténtica locura, o sea, no te libras de ellos ni con estas armas o herramientas que han creado para inhabilitar la señal de los drones, ni con eso, porque ahora utilizan cables de fibra óptica y esos no hay forma, o sea, o cortas el cable, cosa que es muy complicado, o no hay forma de cortar la señal y es que son muy precisos, ¿no? Y eso es algo que se ha añadido a la infantería, que es la que más sufre. Ya no era antes la artillería, que además con los drones corrigen esas coordenadas y son más precisos también. Ahora es que se ha sumado estos drones y los drones que tiran también pues otro tipo de proyectiles, ¿no? O sea, la infantería sufre muchísimo y bueno, todo eso es pues un combinado de cosas que al final acaba haciendo mella en la moral, más el que haya entrado Trump en el gobierno, pues en Estados Unidos, pues también ha hecho mella aquí y ha bajado un poco también la moral en ese sentido, ¿no? Pues que creen que ya no se les va a apoyar económicamente. Ya no es solo la falta también de hombres que quieran combatir, sino a nivel económico, si se deja de apoyar a Ucrania, pues eso también les va a hacer pupa, más allá de que estas nuevas tecnologías no sean tan caras como podrían ser, pues, por ejemplo, proyectiles de artillería, ¿no? Que son mucho más caros que los drones FPV y menos precisos. Hace poco visité Berlín y los campos de refugiados ucranianos y muchos de ellos me dijeron que creen que con Trump habrá paz. Paz, eso sí, una paz por lo que conocemos, una paz por territorios. Y a muchos de ellos, algo que me sorprendió, pues les parecía bien, parecían dispuestos a ellos. ¿Crees que aceptará la sociedad ucraniana perder definitivamente territorios por los que habían luchado? Yo creo que es que al final la situación no es que quieran o no quieran, es que la situación les va a llevar a aceptarlo, porque no van a tener otra posibilidad. Aunque la gente no quiera, o sea, las guerras, las luchas, la gente, la gente normal y corriente y los que deciden cuándo empiezan y cuándo se acaban suelen estar arriba, ¿no? Y por tanto, pues aquí los soldados no tienen mucho más que hacer. Lo único que podría pasar es que si este trato que se supone que acepta, que es paz por territorios, pues va a ser un poco también la guinda para que a Zelensky le echen en las próximas elecciones que hubiera, ¿no? En el país, porque seguramente mucha gente pues no esté de acuerdo con eso también, ¿no? Y no solo por eso también, porque mucha gente tampoco está de acuerdo en que siga, porque están muriendo un montón de ucranianos, porque también yo digo que es muy fácil hablar de la guerra cuando tú no estás o sea, luchando en primera línea. Es muy fácil decir, incluso dentro del propio ejército, que un comandante que está en un sótano alejado totalmente de eso, sí que lo ve, o sea, él está observando y toma decisiones, pero no lo está sufriendo, ¿no? Y yo creo que es
Yo, claro, cuando he tenido esas experiencias también de estar en esas situaciones de riesgo, de que te puedes llegar a morir, pues yo acabo de entender también a muchos de esos soldados, ¿no? También que no quieren combatir, que no quieren continuar porque llevan 3 años o aunque sea menos, pues porque tampoco, pues porque no hay Mm, no se ve un objetivo. Ahora mismo Ucrania, o sea, la realidad ahora mismo es que no tiene, yo creo, de momento la capacidad de liberar parte de ese territorio y encima está perdiendo. Y yo lo que veo es que lo que importa son las vidas ucranianas ahora mismo, porque es un país que ha perdido un montón de población que se ha marchado, ¿no? Y yo creo que también es importante salvar esas vidas. Si quieres, llegas a un acuerdo y te preparas para el próximo conflicto que venga, porque estando Rusia al lado y teniendo la mentalidad que ahora mismo tienen y que no parece que vaya a cambiar, yo creo que antes o después va a volver a atacar, igual que pasó, por ejemplo, en Armenia, ¿no? Con Nagorno-Karabaj, que ha sido un conflicto que ha estado ahí y, bueno, poco a poco, hasta que al final han conseguido todo el territorio de Karabaj, Azerbaiyán. Es un poco igual, no lo mismo, pero parecido, ¿no? Antes de acabar, quiero preguntarte por Moldavia. Tú que has trabajado mucho, muchísimo allí, ¿cuál es la motivación que te llevó a interesarte por este país, que sobre el papel tiene apenas importancia mediática? Pues mira, lo cierto es que fue un poco así de casualidad, porque dejé de trabajar en España y encontré un proyecto a través de la Unión Europea, un voluntariado, y bueno, siempre había estado muy interesado en el espacio postsoviético, ¿no? Y cuando lo vi que había una plaza como periodista para mostrar las tradiciones, la cultura de esta región del sur de Moldavia, de Gagauzia, pues dije, pues me voy para allá y bueno, pues allí estuve viviendo un año, que era lo que duraba el proyecto, y luego pues me quedé un poco más y seguí yendo y sigo yendo, de hecho, de vez en cuando. Y sí, es bien como dices, Moldavia, de hecho, yo fui en 2020 la primera vez. Por aquel entonces prácticamente nadie sabía poner en un mapa Moldavia, ni Transnistria, ni Gagauzia, por ejemplo. Y bueno, también pues luego un poco lo que has comentado, a raíz de la guerra de Ucrania, pues ha tenido un poco más relevancia a nivel de noticia. Pero sí, bueno, allí yo estuve cubriendo la minoría gagauz un poco pues porque tenía este proyecto de voluntariado que me permitía un poco pues cubrir los gastos, ¿no? que tenía yo allí. O sea que al final era un poco más por interés propio que más por lo que, por el interés que tuvieran los medios en ello. La verdad que me gustó porque es una zona muy rural y hay un sentimiento como de comunidad, ¿no? Y de intento de guardar esas tradiciones, de esa cultura. Es un pueblo también muy hospitalario, ¿no? Y me gustó. Luego también, pues el que vas a un mercado allí y tienes productos frescos, ¿no? El queso, los huevos, verduras. Luego me acuerdo que iba pues con algún pastor, por ejemplo, y me daba queso. Iba a alguna casa que, pues yo que sé, iba a un pueblo y me encontraba con alguien en la calle, me invitaba a su casa, me volvía para casa con una botella de vino. O sea, era un pueblo muy hospitalario, ¿no? Y eso me enganchó y me gusta y sigo volviendo. He hecho amistades con la gente de allí y bueno, pues me gustó, la verdad, me atrajo y por eso sigo yendo. Pues muchas gracias, Diego. Ha sido un auténtico placer tenerte como primer invitado de este podcast. Muchas gracias. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Ahora, vamos a intentar cambiar un poco el ángulo de visión e intentar tener una imagen más amplia de esta situación, ahora que el mundo parece estar acelerándose por minutos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y
quién mejor para tratar este tema que alguien que ha trabajado de corresponsal en Washington, pero también en Moscú, y que estuvo además durante la primera etapa del conflicto ucraniano en las calles de Kiev, primero en 2013 y luego en Crimea y en Donbass, trabajando entonces para Televisión Española y ahora es director y presentador de informativos Telecinco. Hablo, claro está, de Carlos Franganillo. Buenos días, Carlos. Un auténtico placer tenerte hoy aquí. El honor es mío, Ricardo. Te tengo un grandísimo aprecio y eres una de las voces más respetadas en la zona, así que es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues la primera pregunta será un análisis, porque es que Trump ha llegado a este segundo mandato con mucha cafeína en el cuerpo y parece querer cambiarlo casi todo en Estados Unidos, pero con respecto a Rusia y a Ucrania ha estado dando señales contradictorias, por decirlo de alguna manera, poco claras. Un día llama dictador a Zelensky, unos días antes había dicho que iba a continuar con las sanciones contra Rusia. Sabiendo que es una pregunta muy complicada, perdóname Carlos, ¿qué crees que tiene en la cabeza Donald Trump? ¿Cuál es, si la tiene, esa estrategia para lograr la paz? No tengo una idea muy afinada, quizá nadie la tenga realmente, ¿no? Pero es verdad que empieza ya a dar algunos destellos de por dónde pueden ir los tiros. No descubro nada si digo que la mentalidad de Trump, la mentalidad negociadora, es la mentalidad de un hombre de negocios muy duro de Nueva York, que viene del mercado inmobiliario, eso se ha dicho una y mil veces, y hemos tenido una primera presidencia donde esa ha sido la tónica, ¿no? Y esta segunda viene con nuevos matices, con mucha tecnología, con la influencia de los grandes magnates de Silicon Valley y otros matices nuevos, pero el fondo sigue siendo el mismo. Trump es el mismo personaje, aunque haya ido madurando. Esa manera de funcionar, esa manera de negociar no ha cambiado, ¿no? Amenazar, lanzar una apuesta muy fuerte para después ir graduándola y ir buscando una solución intermedia, a veces con ofertas iniciales muy disparatadas que pretenden romper el tablero. Entonces, en un primer momento, Trump lo que hace es dejar a la gente descolocada, en una especie de estado de shock. En la siguiente fase uno empieza a entenderse y quien está enfrente pues cree que ha ganado algo porque no le han dado tan duro como pensaba al principio y Trump también obtiene algo a cambio. Esa suele ser su manera de negociar y obtiene cosas, quizá no todas las que prometió, nunca logró hacer un muro por completo como dijo, nunca logró cerrar la inmigración a Estados Unidos como prometió, hace grandes promesas de las que cumple una parte solo, ¿no? En el tema de Ucrania, pues ha tenido una postura ambigua en su primera presidencia, es decir, también se le caricaturizaba como un intimísimo amigo de Putin. Es verdad que tiene simpatías personales en la manera de liderar un país, el hombre fuerte, etcétera, y tiene una cierta afinidad con Putin, pero a la hora de la verdad, antes de la invasión de Ucrania y en su presidencia también hubo apoyo a Ucrania en cuanto a armamento, en cuanto a adiestramiento, es decir, no fue una política, digamos, eh, prorrusa, claramente, donde dejaron a Ucrania de lado, ¿no? Siempre hay matices y siempre hay intereses nacionales. Y en esta segunda presidencia, pues yo creo que Trump es una persona que no tiene amarres, es decir, no tiene líneas rojas que le impidan tomar según qué decisiones. Ha hecho comentarios diciendo que quién sabe si Ucrania será rusa en el futuro, es decir, cosas que otro líder político jamás habría dicho. Trump juega con esa libertad, entre comillas, para moldear el tablero a su interés y a partir de ahí empezar a negociar desde posiciones disparatadas. Pero supongo que hay algunos mínimos que tampoco querrá cruzar, ni él ni quien esté al frente del aparato de seguridad y quien vele por los intereses nacionales de los Estados Unidos. De momento, yo creo que lo que quiere es agitar enormemente el tablero para intentar mover las fichas y jugar con los intereses tanto de Zelensky como de Putin. Todo parece indicar, y corrígeme si me equivoco, que la propuesta de Trump va dirigida a empujar a Ucrania a unas elecciones para quitarse a Zelensky de en medio y lograr así una paz por territorios, algo que podría leerse claramente, yo lo veo así, como una victoria de Moscú. ¿Crees que el Kremlin se contentará con eso? Yo creo que el Kremlin será insaciable y quizá la batalla se quede en un letargo durante un tiempo, si eso es así, si esa solución se alcanza, cosa que no me parece en absoluto descabellada. Es decir, siendo realista, se me antoja muy difícil pensar que podemos ir algún paso más allá. Es decir, Occidente, Estados Unidos, Europa ha llegado hasta donde ha llegado, ha dado un apoyo militar o de armamento a Ucrania, ha proporcionado adiestramiento, ha proporcionado algunas capacidades logísticas, pero ¿qué
otro paso se puede dar. Es entrar a luchar sobre el terreno, es arriesgarnos a una confrontación muchísimo mayor directamente con Rusia. Nadie se atreve a dar ese paso siendo realista. Es decir, el escenario que yo, me puedo equivocar, veo más probable es un conflicto que se acaba congelando y que se acaba enquistando, pues como se ha ido enquistando en los últimos meses, donde ya los frentes apenas se mueven, donde siguen los combates, sigue muriendo gente, pero no hay un balance o una inclinación de un lado a otro, ¿no? Es decir, es una situación bastante insostenible para todos, siendo realista. Quizá incluso para la administración Biden anterior empezaba a serlo, para los socios europeos no se ve una salida clara. Y Trump, de alguna manera, puede facilitar una salida, que puede ser injusta. No digo que vaya a ser justa ni muchísimo menos. Puede ser una decepción, una humillación para Kiev, pero tampoco veo que nadie esté dispuesto a caminar en otra dirección. Y al final la ayuda de Estados Unidos será crucial. Como digo, quizá pueda Kiev pues obtener algo a cambio mínimo, alguna garantía de futuro, seguramente injusta, insisto, y el Kremlin le parezca que puede vender hacia su gente algún tipo de victoria, unos territorios conquistados y garantizados, pero no creo que vaya a detener las ambiciones de Moscú en el largo plazo. Carlos, tú has trabajado en momentos geopolíticos muy diferentes al actual, eso sí, en Washington y en Moscú. Una pregunta con la que yo tengo mucha curiosidad. ¿Dónde consideras que es más entretenido ser periodista? Pues sinceramente, para mí lo fue Moscú, pero bueno, también cada uno tiene sus circunstancias personales. Uno llega más joven, llega con otras circunstancias familiares, etcétera. Entonces, además descubre un país absolutamente impactante, ¿no? Yo no tenía ninguna relación con el mundo ruso. Entonces, tuve esa fase de descubrimiento, que es muy bonita. Desde la humildad, como un alumno que llega a clase y no sabe prácticamente nada y lo quiere aprender todo. Entonces, esa fase de ir descubriendo cosas cada día, eso es muy bonito como periodista. Y en Moscú lo viví de una manera muy especial. Además, tuve la suerte de vivir momentos muy intensos de cambio político que ayuda a entender lo que pasa hoy, de cambio fuera de las fronteras de Rusia también, ¿no? Porque ocurrió Maidán, ocurrió Crimea, ocurrió los levantamientos en Donetsk y Lugansk. Es decir, fueron menos de 4 años, pero donde de alguna manera ocurrieron las cosas que yo pienso que explican la Rusia de hoy, la Europa de hoy. Muchas cosas que hoy estamos viendo se fraguaron en esos años, entre 2011, 2014, es la época que yo estuve ahí. Luego han pasado muchas más cosas que yo me he perdido, pero tengo la sensación de que algunas cosas nucleares pasaron en ese momento y para mí fue un gran aprendizaje. Washington también, por supuesto, pero al final es un centro de poder político, de poder diplomático, donde es muy enriquecedor también, pero como periodista Moscú permitía cambiar de palo. Es decir, un día estabas en la gran geopolítica, otro día estabas en cuestiones sociales, en cuestiones culturales. Es decir, me permitía un abanico mucho más amplio. Y para terminar, quisiera hacerte una pregunta más personal, aunque luego lo estoy pensando, igual no es tan personal y también tiene algo de profesional. Y es que cuando te veo abriéndole el telediario, siempre me pregunto, con lo que le gustaba a este hombre meterse en todos los fregados cuando estábamos en Ucrania en 2014, ¿no echas de menos ser un reportero? Pues mucho, mucho, mucho. Y es verdad que trato de combinarlo, ¿eh? No tanto como me gustaría, pero de vez en cuando salir o hacer algún reportaje de temas variados, ya no solo de lo que más me interesa, que es la política internacional, aunque de vez en cuando también. Pero eso sí que lo echo de menos porque yo, sinceramente, me siento un reportero que por cuestiones de la vida he acabado presentando informativos o en una redacción de nuevo, pero realmente no quiero perder tampoco esa identidad porque es lo que me gusta hacer y espero y deseo, quizá nunca se cumpla, pues en el futuro volver a poder hacer únicamente eso, ¿no? Es muy bonito estar también ahora presentando y es una gran responsabilidad y aprendes muchísimas cosas, pero para mí yo nunca he dejado de ser un reportero, aunque ahora, pues bueno, los caminos me han ido llevando por esta dirección. Carlos, muchísimas gracias de verdad por encontrar unos minutos para estar con nosotros. Ten un estupendo día. Un abrazo muy grande, Ricardo, un abrazo. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Y ahora nos toca salir de viaje. Hoy nos vamos a Alemania.
Miles de rusos salen a las calles a protestar contra Putin y contra la guerra en Ucrania, pero estas no son las calles de Moscú, sino de Berlín, la capital alemana, que se ha convertido en uno de los centros de la oposición rusa en el exilio. Entre los manifestantes encontramos al veterano Oleg Orlov, recientemente liberado de una cárcel rusa. Hemos venido aquí, nos dice Orlov, a decir que queremos parar la guerra y que se retiren las tropas rusas de los territorios ocupados, la libertad de los presos políticos en Rusia y que Putin pague por sus crímenes. Hasta aquí han llegado rusos y rusas exiliados en muchas capitales europeas. Liberales, conservadores, de izquierdas, de derechas, todos tienen algo en común. Si salieran a la calle a decir lo que piensan, en Rusia terminarían en la cárcel. Alisa nos dice que quiere un futuro en libertad para Rusia y poder hablar libremente. Pese a que la marcha fue eminentemente rusa, a nadie se le escapa que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha cambiado completamente el panorama político. Por eso, entre las consignas también se repetía que es necesario, en su opinión, seguir apoyando a Kiev. Creo que es muy importante, nos dice Elena, hablar con los ciudadanos alemanes y con el resto de la comunidad internacional para seguir comprometidos con el apoyo a Ucrania. La manifestación contó con la participación de figuras como Yulia Navalnaya, la esposa del fallecido Alexei Navalny, Ilya Yashin o Vladimir Kara-Murza, estos dos recientemente liberados de prisión en un intercambio de prisioneros con Occidente. Pese a los esfuerzos por mostrar unidad, la oposición rusa sigue tan dividida como estaba cuando aún podía operar dentro de Rusia. Al megáfono, Ilya Yashin arengaba a sus seguidores. Luchad por vuestro país, por vuestros barrios, por vuestra gente, no os rindáis. Rusia será libre. La oposición democrática rusa era ya minoritaria cuando trabajaba dentro del país y ahora está diezmada por la centrifugación que ha supuesto la represión interna tras el comienzo de la guerra. Aún así, varios miles de rusos se acercaron a Berlín para terminar su protesta frente a la embajada rusa en Alemania. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Vostok, Vientos del Este. Bueno. Ahora toca contestar algunas de las preguntas que habéis dejado en las redes sociales. Os recuerdo que para el próximo capítulo las podéis dejar aquí en los comentarios de esta publicación o también en mi Twitter, donde dejaré también una publicación. Vamos con ello. Daniel nos pregunta si los BRICS nos darán un mundo multipolar. Pues mira, chico, no lo sé. Lo que sí que tengo más o menos claro es que Rusia, cuando habla de mundo multipolar, yo desde la más profundo de mi ser te digo que no, que en este punto al menos no es honesta. Rusia no quiere un mundo multipolar. Rusia lo que desea es volver a ser una gran potencia como lo fue en los años de la Guerra Fría. Rusia estaría muy contenta con revivir ese enfrentamiento Estados Unidos-Rusia, Washington-Moscú, y evidentemente en esta ecuación ahora mismo, en el momento en el que vivimos, no podemos sacar a China, pero no desea que países como Mozambique, Brasil, Canadá, Austria, pues sean puntos de poder. Lo que desea es que poder tener un poder regional muy fuerte en Europa Oriental y en ciertas partes de Asia. El usuario Yuxa, a ver si lo leo bien esto, Yuxtasein me pregunta cuál ha sido el viaje dentro de la Federación de Rusia que más me ha marcado o llamado la atención. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta complicada porque yo soy un enamorado de Rusia en todas sus diferentes capas, entonces complicado. Fascinantes. Bueno, pues a ver, las ciudades del Ártico como Vorkutá o Norilsk son experiencias inolvidables. Las regiones de Asia como Buriatia son enormemente diferentes a todo. Hay budistas, hay una filosofía de vida completamente diferente. Yo diría que Rusia y su gigantesca variedad en su conjunto es lo que me gusta a mí. Creo que ningún otro país ofrece algo similar y yo soy muy afortunado de haber podido viajar por todos estos lugares y espero poder seguir haciéndolo. Basado01, sí, ese es su nombre, pregunta ¿qué visitar de Rusia antes de morir? Si solo un lugar y no has estado nunca, sin dudarlo, San Petersburgo.
Cecilia me pregunta algo que hace un tiempo muchos preguntasteis en este canal cuando publiqué aquel documental Norilsk en las entrañas de la madre Rusia. Me pregunta, ¿se puede viajar a Norilsk como turista? La respuesta es no. No si eres extranjero. A Norilsk solo puedes entrar si eres ciudadano ruso y aquellos extranjeros, como yo hice en su momento, con una invitación especial. Una invitación que da generalmente a un ciudadano de Norilsk, pero siempre bajo supervisión de las autoridades y también de la empresa que hace que esa ciudad esté viva, que es Nornickel. Un proceso que puede alargarse mínimo muchos meses y a mí me llevó años conseguir aquel permiso, pero os aseguro que al menos para mí valió la pena. Y varios, tanto en Twitter como aquí en YouTube, habéis preguntado cómo se puede llegar hoy en día a Rusia, porque ya sabéis que pues los cruces de carretera solo queda uno abierto, que es por Estonia, por Narva, es la única manera de cruzar, solo se puede cruzar andando, con lo cual no es operativo para el 99,99% de la gente que está pensando en viajar a Rusia. Por avión se puede. Ya no hay vuelos directos desde muchísimos países, pero otros muchos sí que los mantienen abiertos, vuelos directos, o sea que la idea es tomar una conexión. Generalmente los aeropuertos más solicitados para hacer una conexión con Rusia son Bakú en Azerbaiyán, Georgia, Armenia, también Serbia, pero sobre todo Estambul. Estambul en Turquía es el hub que más vuelos tiene a varias ciudades de Rusia, no solo Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Irkutsk. Podéis encontrar muchos vuelos desde allí. Eso sí, los vuelos son ahora muchísimo más caros. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Para concluir este primer episodio tengo el gusto de contar con Argemino Barro, periodista gallego que presenta su nuevo libro, Mariúpol, Última Batalla, un libro que recorre el sufrimiento de esta arrasada ciudad durante estos años de guerra en Ucrania. Argemino es un periodista especializado en Estados Unidos, pero que tiene un interés muy vivo por Europa y especialmente por Ucrania, donde ha trabajado mucho y donde nos conocimos hace ya unos añitos. Argemino, muchas gracias por sacar unos minutos para hablar con nosotros. ¿Cómo estás y dónde estás? Bueno, gracias a ti. Es un verdadero placer reencontrarnos, aunque sea en el medio digital. Ahora estoy en Nueva York, en mi casa, en Brooklyn. Yo soy corresponsal en Nueva York desde el 2014, justo después de cubrir ese inicio de la guerra del Donbass, contigo y con otros compañeros. Y aquí estamos ahora mismo metidos hasta arriba con las novedades del gobierno de Donald Trump. Una de ellas, la que puede en todo lo que puede influir a Ucrania con estas negociaciones de paz que no sabemos muy bien por dónde van a tirar. Este libro habla sobre Mariúpol, pero siendo Mariúpol, digamos que la protagonista que lo engloba todo, ¿quiénes son sus protagonistas humanos? Bueno, el libro, la idea inicial para escribir este libro la tuve nada más empezar la invasión a gran escala de Ucrania en la primavera, invierno-primavera del 2022. Como sabes, nos encontramos en Kiev a finales de enero del 2022 y yo me fui a Mariúpol a hacer allí un par de reportajes acerca de cómo estaba la ciudad preparándose para la potencial eventualidad de la invasión, porque Mariúpol estaba en una situación muy vulnerable. En caso de atacar los rusos, habrían salido, como al final sucedió, de Crimea y también del Donbass y tenían previsto hacerle, digamos, un sándwich, que fue lo que sucedió, más un desembarco anfibio a 70 kilómetros de Mariúpol. Entonces, cuando empezó la invasión a gran escala, yo estaba ya de vuelta en Nueva York y decidí seguir la pista a las personas que había conocido y conocer a otras nuevas y escribir una historia del asedio de Mariúpol, independientemente de cuál fuera la consecuencia. La consecuencia estaba bastante clara desde el principio, dada el enorme desequilibrio de fuerzas. Así que el libro fundamentalmente ha sido trabajado durante 3 viajes a Ucrania, que he aprovechado para conocer a supervivientes del asedio de Mariúpol, civiles, combatientes, y es básicamente una reconstrucción de los 2 meses y medio, 3 meses, 84 días técnicamente, que duró el asedio a través de diferentes puntos de vista. Entonces el libro está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo es mi visita original a Mariúpol, justo antes de la invasión a gran escala,
El segundo capítulo está dedicado a los civiles, a sus vidas abortadas de forma abrupta por este inicio de la invasión a gran escala. Tercer capítulo está dedicado a la brigada Azov, que fueron los que lideraron la resistencia a los rusos en Mariupol, un poco sus raíces ideológicas, su historia, sus personajes, etcétera. Y el cuarto y último capítulo está dedicado al combate, a la experiencia del campo de batalla en primera persona a través de varios combatientes y también cuestiones relacionadas con las tácticas y con la estrategia militar empleadas tanto por Rusia como por Ucrania. En este libro hablas de nacionalismo ucraniano de extrema derecha a través de los ojos de uno de estos militantes ultraderechistas. Sin duda este es un tema muy complejo, ya que el Kremlin ha basado gran parte de su retórica militarista en que está combatiendo al nazismo 2.0. Este tema, como pueden ser otros que me vienen a la cabeza, por ejemplo, como Israel y Palestina, donde la gente se posiciona de manera visceral, es posiblemente uno de los más polarizantes. ¿Se puede hablar de Rusia y Ucrania de manera objetiva, sin ser un putinejo o un nafo, como dicen ahora los jóvenes? Sí, es posible. De hecho, yo me he inspirado sobre todo, aparte de las entrevistas, en dos libros. Uno escrito por Michael Colborn, que es un periodista de Bellingcat, que es un medio nada sospechoso de ser prorruso. De hecho, fueron los que investigaron aquel derribo del avión de pasajeros en el este de Ucrania en 2014 por los prorrusos. Y en otro libro de un investigador francés llamado Adrien Nonjon. Y los dos son libros muy ecuánimes, muy detallados y que tienen detrás un trabajo de 2, 3, 4 años. Y me he basado en estos libros y luego en mi propia investigación para abordar este tema que efectivamente es polarizante. Yo tenía un poco la impresión de que estaba desactivando una bomba porque cada párrafo que escribía me imaginaba a un potinejo o a un nafo acusándome de todo tipo de tropelías propagandísticas, ¿no? Tenía yo la imagen mental, cuando escribía este capítulo dedicado al ultranacionalismo ucraniano, de dos muros. Por un lado el muro prorruso y por otro lado el muro proucraniano. Y no quiero hacer una simetría, porque por un lado la maquinaria de propaganda rusa es probablemente la maquinaria propagandística en el mundo más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial, con toda una red enorme de canales de televisión, páginas web, radios y gente que bombardea continuamente con una serie de trucos propagandísticos. Del otro lado no ocurre eso a ese nivel, pero sí que es verdad que hay una concepción de superioridad moral, ya que Ucrania es la víctima de esta invasión a gran escala, que a mucha gente se le sube a la cabeza y acaba retratando a Ucrania como una especie de país que es el modelo para todo y para todos, en la política, en lo militar, en lo social, por la solidaridad, la generosidad, etcétera. Y hay mucho de eso, por supuesto que sí, pero detrás hay un país normal, con gente que no quiere ir al frente y que se esconde del ejército, que continúa teniendo problemas de corrupción. Y una de las cuestiones que tiene la Ucrania real es que tiene también un movimiento ultranacionalista. Otros países también lo tienen, sin duda. España tenemos Ultrasur y tenemos luego a Vox en la vertiente nacional populista, Francia, Finlandia, Estados Unidos tenemos un presidente nacional populista. Pero es verdad que en Ucrania, como ya viene con una carga muy pesada de la propaganda de los últimos 10 años, para mucha gente es un tema muy sensible. Pero es un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la brigada Azov, las raíces, que no solamente son las raíces en 2014 con ese elemento radical presente en la revolución del Maidán, sino que va mucho antes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y esos episodios de colaboracionismo ucraniano con los nazis en el oeste de Ucrania. Y todo hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ya que la menciono brevemente, el número de ucranianos que colaboraron con los nazis en alguna calidad, tanto en las Waffen-SS, en el ejército, como en la policía ocupante nazi, rondan los 250.000, según diferentes cálculos. Los ucranianos que sirvieron en las filas del Ejército Rojo rondan los 7 millones. Hablamos de 28 veces más. Con lo cual, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hacer ese retrato. Y yo confío en que el lector, sea un nafo o sea del otro bando, pueda leerlo y sentirse un poco persuadido por las historias humanas y por el contexto trabajado para ver esto. Y bueno, es imposible escribir un libro de Mariupol sin dedicar al menos un capítulo a la brigada Azov y además, tal y como está Ucrania ahora mismo, con una guerra que dura ya 3 años, destructiva y con un futuro incierto, hay que tener siempre la vista puesta en movimientos militaristas de extrema derecha porque las posguerras son muy complicadas y en otros contextos históricos partidos radicales han nacido de una frustración que han podido capitalizar movimientos como este. No quiero adelantarme a nada, posiblemente lo más seguro es que no ocurra absolutamente nada, sigue siendo una fuerza minoritaria, pero sin duda era necesario
abordarla con toda la honestidad y precisión posible. Y ahora, Gemino, por favor, cuéntanos dónde y cuándo presentas tu libro y dónde podemos hacernos con él. Lo voy a presentar en Madrid, en la librería Antonio Machado, el viernes 21 de febrero a las 7 de la tarde con la envidiable compañía de Xavier Colás, nuestro colega, el antiguo corresponsal del Mundo en Rusia y ahora pues enviado especial a Europa del Este. Después lo presentaré el 25 de febrero, martes, en la Universidad Complutense, 4 de la tarde, sala Svetlana Alexievich, con mi amiga Beatriz Martínez Isidoro, que es profesora de Ciencias de la Información, y finalmente en Granada, al día siguiente, 26 de febrero, a las 7:30 de la tarde, con José Ángel Ruiz Jiménez en la Facultad de Trabajo Social. Un gusto, Argemino, tenerte hoy con nosotros. Un abrazo y pasa un estupendo día. Igualmente, un abrazo. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Estimados amigos, este primer capítulo de Vostok llega a su fin con el deseo de poder ir subiendo nuevos capítulos con gente muy diferente y de manera periódica aquí a YouTube. No puedo prometeros ahora mismo una frecuencia semanal, espero que sea semanal o de 15 días, pero dependerá un poco de la dinámica que lleve el trabajo y sobre todo que entendáis que es la primera vez que me meto en un embolado de estas características. Os agradezco a todos que hayáis llegado hasta aquí y por favor, sentiros libres de dejar en los comentarios los consejos o críticas constructivas que creéis que ayudarán a mejorar este podcast. Muchas gracias por estar allí y sed buenos.